Hola, muy buen día. Bienvenidos a otro nuevo video de historias potosinas. Algunas personas me han preguntado que por qué no hago videos sobre las haciendas en San Luis Potosí. Es un tema muy socorrido y hay muchas páginas en internet que hablan sobre las haciendas potosinas o muestran fotografías de las haciendas. Yo quiero hoy, este video, hacer sobre haciendas. En el censo de 1910 se tienen registradas más de 200 haciendas en el estado de San Luis Potosí, alrededor de 210 haciendas en promedio. Yo no voy a hablar de 210 haciendas porque muchas de ellas ya ni siquiera existen. Voy a hablar de 3 haciendas de las 6 que se ubican aquí en el municipio de San Luis Potosí y que son muy importantes dentro de la historia de la región y de la historia de la ciudad. Voy a hablar primero de Nuestra Señora de la Concepción de la Pila, mejor conocido como La Pila, y es actualmente una delegación del municipio de San Luis Potosí. Las primeras notas que tenemos sobre la hacienda de La Pila son de muy inicios del siglo XVII, sea 1601. Se sabe que se da mercedes de tierras a Pedro Bravo para crear una estancia. Esta es algo muy importante. Nuestras haciendas potosinas, sobre todo las del altiplano y de la zona media, son a partir de mercedes de tierras que entregó la corona española en el momento de la colonización en estas regiones del estado. Y se dieron para crear estancias. Son mercedes de caballerías, que es una medida antigua. Y es importante lo de estancias porque el origen de muchas de las haciendas son estancias. No empiezan como haciendas, empiezan como estancias. Debe tener ganado mayor o menor según como se haya otorgado la merced. En nuestro caso, La Pila se dedicó a la cría de ganado y también a la agricultura. En cuanto al ganado mayor, especialmente es para ganado vacuno y para ganado equino. La región del altiplano va a ser muy importante en la producción, digamos, de ganado vacuno, la cría de ganado vacuno, ganado equino, ovino y caprino. En el siglo XVII, la hacienda de La Pila tuvo varios dueños, pero sobre todo hacia principios del siglo XVIII, que es algo muy importante, la hacienda va a pertenecer a María Teresa Domínguez de Pastrana, quien la heredó de su esposo. Y ella al morir se la va a heredar a Miguel de Mier y Caso. Gracias a estas herencias que se tienen entre la misma familia, tenemos 2 de los inventarios de La Pila muy excelentes. Uno de ellos, que es cuando ya se muere Miguel de Mier y Caso, que muere, por cierto, intestado y muere demente, va a haber diligencias por parte de las autoridades para hacerse cargo de la venta de la hacienda de La Pila y poder pagar a los deudores. El que la va a comprar va a ser Juan de Gorriño y Echevarría en 1775, que va a ser el dueño de La Pila y se va a conservar con esta familia hasta 1815. Después de que él muere, se va a quedar a cargo su esposa y por último lo va a tener su hijo, que es muy conocido, que es Manuel María de Gorriño y Arduengo, quien va a vender La Pila en 1815 en un precio de 120,000 pesos. Se la va a vender a Juan Antonio Gómez, quien la va a tener en posesión, primero él, después su esposa y después la heredan a sus hijos, y se va a conservar realmente con esta familia hasta todo el siglo XIX. Aquí lo que es importante de las haciendas de La Pila y de las que conocemos en el estado es que muchas de ellas tenemos información de las compraventas que se llevan a cabo gracias a los documentos que existen en las notarías. Primero en la de los escribanos en el periodo colonial y después en la de los notarios públicos durante el siglo XIX. Por eso conocemos sobre todo las compraventas de las haciendas. Después que la vende, que la adquiere, lo había dicho Juan Antonio Gómez, y que la tiene su familia, él hacia 1833 genera su testamento, se la deja sus bienes a sus hijos, pero en 1847 algo que es muy importante. Los 4 hijos de este señor van a dividir sus propiedades y entonces la hacienda de La Pila va a dividirse en 4. Una va a ser La Pila, que va a quedar a nombre de José de la Luz Gómez, que en ese tiempo tiene un valor de 40,000 pesos. La otra va a ser la hacienda de Arroyos, que en aquel tiempo era un rancho. Otra va a ser lo que va a ser después Laguna de San Vicente, otra de las propiedades. En el siglo XIX la hacienda de La Pila va a tener todo un proceso de
pleitos de hipotecas, y sobre todo durante el periodo liberal algo que es muy importante va a ser la denuncia de algo que se llama denuncia de bienes ocultos. La hacienda de La Pila se había hipotecado bajo una orden piadosa para unas capellanías en 1800. Entonces, hacia fines del siglo XIX va a haber denuncia de bienes ocultos por esta cantidad de la capellanía. Va a ser un pleito legal que se va a dar ante los juzgados aquí y va a generar una serie de folletos jurídicos muy interesantes. Y al último, quien la va a comprar realmente va a ser el general Carlos Díaz Gutiérrez en 1884. No hay que olvidar que precisamente este general, que es gobernador del estado, va a tener dos de las haciendas por donde van a pasar las vías del ferrocarril. Una que es la hacienda de Cárdenas y otra que es la hacienda de La Pila. Posteriormente, cuando muere el gobernador, la hacienda posteriormente va a ser vendida en 1899 a Francisco Sánchez Barrenechea. En ese tiempo tenemos los datos de lo que es los límites de la hacienda, porque a partir de las denuncias de terrenos baldíos se va a crear un plano de la hacienda, que hay dos variantes, una de 1888, donde nos dan los límites de la hacienda. Al norte, la hacienda de La Pila limitaba con la hacienda de Arroyos, al oriente con el Joconostre, la hacienda de San Antonio de la Sauceda, al sur oriente con la hacienda de La Enramada y Texas, al sur con la hacienda Laguna de San Vicente y al poniente con los terrenos del pueblo de San Juan de Guadalupe. En ese plano aparecen los ranchos de Terrero, Lagunilla, Cerrito, Cerro Gordo y Venadito. La hacienda de La Pila no tenemos muchos datos sobre la Revolución Mexicana, pero sabemos que fue afectada. Pero va a ser más afectada a partir del reparto agrario. En 1937 se le quitan terrenos a la hacienda para dárselos a Terrero, que era su antiguo rancho, y La Pila, que el casco de la hacienda, también se van a entregar terrenos. Y en 1939 nuevamente a Terrero se le da una ampliación de ejidos. El parte de las historias de estas haciendas potosinas o la trágica historia de estas haciendas, es después de la Revolución, cuando se reparten los ejidos. Nuestra siguiente hacienda es Arroyos. Arroyos, sabemos que hay fundación desde el siglo XVII, pero pertenece a la hacienda de La Pila. Y ya habíamos dicho que en 1847, al dividirse la propiedad, pues esta hacienda de Arroyos pasa a uno de los hijos de José Gómez. Va a pertenecer a María de la Merced Gómez y su valor en ese momento son de 51,000 pesos. Como es de los 4 bienes, el más caro, a ella le queda la responsabilidad de la hipoteca que tenía la hacienda. En 1875 se construye la presa de San Antonio, una obra muy importante que sigue vigente, que ustedes pueden ir a visitarla un fin de semana. Y en 1888 la hacienda va a ser vendida por Virginia Torres Villa de Ulibarri a Maclovia López Villa de Moreno. Hay que decir que en 1879 los propietarios de la hacienda de Arroyos se la habían estado vendiendo por partes a Jacobo de Ulibarri. Después, en 1903, la hacienda va a ser nuevamente vendida ahora a Antonio J. Reyes. Antonio J. Reyes, al morir, va a dejar a su esposa como heredera de la hacienda de Arroyos, y ella en 1909 va a dividir su hacienda entre sus hijos, y entre sus hijos va a estar Emilia Reyes de Aristegui, una joven de 23 años, que es la que se va a quedar con la hacienda de Arroyos. A Emilia Reyes de Aristegui realmente le toca todo el proceso del reparto agrario. La hacienda de Arroyos, para este momento, a principios del siglo XX, al norte sus límites eran la hacienda de la Sauceda y Pozos, y el camino que iba de Pozos a San Luis, la hacienda de La Joya, el Aguaje y parte de los terrenos de San Juan de Guadalupe. Al oriente, los límites eran la hacienda de la Sauceda de San Antonio y de la hacienda de La Pila. Al sur limitaba con la hacienda de La Pila, y al poniente con los terrenos de San Juan de Guadalupe. En ese momento tenía 7,120 hectáreas y su valor era de 68,000 pesos. Viene el reparto agrario y Arroyos será afectada. En primero, 1927, se le dotan tierras al Aguaje. Y en ese mismo 1927 se le dotan tierras a Pozos, tomadas de Arroyos.
En 1937 se le van a entregar tierras a la Joya de San Elías. Ese es un proceso muy interesante de dotación de tierras. Y en 1938 también al poblado de San Juan de Guadalupe. Es importante aclarar que después de la revolución los habitantes de San Juan de Guadalupe habían ocupado tierras en la hacienda de Arroyos en un litigio que traían desde décadas atrás por la ocupación supuesta de sus tierras por los propietarios de la hacienda. Y entre estas tierras que se habían apropiado, pues estaba el lugar donde se ubica la presa de San Antonio. Nuestra tercera hacienda es la Tenería. La Tenería es una hacienda de las también más viejas que hay aquí cercanas a la ciudad. Ya hacia 1609 se sabe que Francisco Ortiz solicita hacer una tenería en unos ojos de agua cercanos a la ciudad. Bueno, primero hay que decir qué es la tenería. La tenería es un lugar donde se trabajan las pilas de ganado. Entonces, para trabajar las pilas de ganado se necesita agua suficiente para este proceso que se lleva a cabo. Después, a 1641, la hacienda va a pertenecer a Bartolomé Bustamante y hay otras dotaciones de tierras cercanas a esta tenería que después van a ir conformando la hacienda de la tenería que vamos a conocer. En 1728, Francisco Guerrero es heredero de María de Bustamante y dona esta hacienda a Juan Eusebio de Torres, le dona una tenería. En el plano de San Luis Potosí de 1797, en una parte del plano aparece precisamente un espacio que dice Hacienda de Torres, que se refiere a esta hacienda de la tenería. En el siglo XVIII, la hacienda de la tenería va a tener problemas, sobre todo con el barrio o el pueblo de Tequisquiapan y con otro lugar que se llama La Tinaja. Vamos a encontrar diversos pleitos por los límites entre la hacienda de la tenería y los límites con el pueblo de Tequisquiapan. En 1811 sabemos que el bachiller José Ignacio Lozano hipoteca la hacienda. El bachiller José Ignacio Lozano fue cura de Mezquiticas y por 30 años. Hacia 1819 tenemos que José Domingo Ortiz de la Parada es dueño de la hacienda y compra el rancho de Morales. El rancho de Morales después se va a incorporar o se incorpora a las propiedades de la hacienda de la tenería. Entre 1819 y 1853 tenemos casi la familia de Camila Navedo, viuda de Ortiz de la Parada, de José Domingo Rascón y Tomás Ortiz de Parada, que son propietarios de la hacienda en diversos momentos. En 1895 la hacienda es vendida a la empresa de aguas de la ciudad en 40,000 pesos. De esta época tenemos uno de los planos de la tenería y ahí vienen precisamente los límites de la hacienda. Al norte tenía la fracción de Capulines, la compañía metalúrgica y el barrio de Tequisquiapan. Al oriente era San Juan de Guadalupe, al sur San Juan de Guadalupe y al poniente Escalerillas. En ese momento la hacienda tenía 3,762 hectáreas en 1895. ¿Por qué es importante la empresa de aguas? Porque la empresa de aguas va a dedicarse a construir la presa de San José en una parte de la hacienda de la tenería. Y nuevamente llega la revolución, igual que en las otras haciendas. Entonces va a empezar el reparto agrario. En 1930 se lo reparten a la garita de Jalisco y en 1937 vuelve a haber una ampliación de la garita de Jalisco de terrenos tomados de la hacienda. La hacienda también había entregado terrenos al ayuntamiento para crear lo que es el Parque de Morales. ¿Por qué me importa hablar de estas tres haciendas que hoy pertenecen al municipio de San Luis? Las tres, algo que las identifica es el uso del agua proveniente de los arroyos que bajan de la Sierra San Miguelito. Hoy la pila tiene una presa antigua en lo que es el Terrero y tiene otra presa cercano al lugar de la pila que mal aprovechada, pero ahí se encuentra. En Arroyos tiene una presa, la presa de San Antonio, que incluso fue remodelada y se construyó un muro, una cortina más grande. Y también en 1912 sabemos que estaban haciendo un estanque, el cual todavía se conserva ahí.
Arroyos tiene un acueducto muy importante que baja de la presa y abastece de agua a las casas de la localidad. Y la Tenería pues es una hacienda de agua. Realmente es una de las pocas, más bien en el estado, yo creo que debe ser la única hacienda de agua que precisamente controlaba las bajadas de agua de la Sierra San Miguelito para abastecer de agua a los ranchos, a las haciendas de beneficio que se encontraban sobre todo en las cercanías de la ciudad de San Luis Potosí. Nosotros podemos observar los planos antiguos coloniales de San Luis y vamos a encontrar estas haciendas de beneficio ubicadas a las orillas de la corriente, lo que conocemos o conocimos como la corriente. Igual en un momento dado la misma corriente que bajaba de la sierra se estancaba y creaba los famosos charcos de Santa Ana. Entonces estas tres haciendas tienen su importancia y sobresalieron en su economía por el aprovechamiento del agua. Yo creo que son un buen ejemplo para el actual problema de la escasez de agua de San Luis, de cómo poder aprovechar la Sierra San Miguelito para seguir utilizando su agua. Muchas gracias por haberme escuchado.